Bienvenidos al video número 2. En este video vamos a hablar de la importancia de la proteína. Vamos a repasar, tenemos los tres macronutrientes que son la proteína, los carbohidratos y las grasas. En este video vamos a hablar de la proteína, mañana te voy a hablar de los carbohidratos y las grasas. ¿Por qué necesitamos proteína? 1. Te ayuda a controlar el apetito. ¿Por qué te ayuda a controlar el apetito? Porque te da más saciedad. Cuanto más proteína comes, te da más saciedad. Los carbohidratos normalmente son los que te generan más hambre y mañana vamos a hablar de eso y el motivo de por qué te generan más hambre. Comes un poco de carbohidratos y te da más hambre y te dan ganas de comer más y más y más. Es como una adicción. En cambio, cuando vos comes algo que tiene proteína, normalmente te llena más, te da más saciedad y no te da tanta hambre. 2. Ayuda a crear y mantener masa muscular. ¿Sabes cuál es el alimento del músculo? La proteína. Mucha gente pierde masa muscular simplemente porque no le da suficiente proteína a su cuerpo. Entonces, si vos querés tener buena masa muscular, asegúrate de llegar a la proteína que vos necesitas al día. 3. Te ayuda a quemar grasa, porque cuando la comemos gastamos más calorías en digerirla, pero más importante que eso es porque cuanto más músculo tenés, más grasa quemás. Y por lo tanto, si vos querés enfocarte en quemar grasa, una buena herramienta es crear masa muscular. ¿Cómo crear masa muscular? Haciendo ejercicio de fuerza y llegando a la proteína que vos necesitas. No le tengas miedo de hacer ejercicio de fuerza. Mucha gente tiene miedo. Mucha gente cuando quiere perder peso hace ejercicio aeróbico. Pero a veces no saben que cuanto más músculo tenés, más grasa quemás. Por lo tanto, si haces ejercicio de fuerza, tu cuerpo va a crear más masa muscular y por lo tanto tu cuerpo solamente por tener músculo va a quemar más grasa. Es por este motivo que mucha gente que tiene exceso de grasa le cuesta más bajar de peso porque tiene un metabolismo más lento. Entonces lo que tenemos que hacer es crear músculo para acelerar nuestro metabolismo, para quemar más grasa y estar en un mejor estado físico. 4. Ayuda a disminuir el azúcar en sangre. Mañana te voy a contar un poco más en detalle. Lo que genera altos niveles de azúcar en sangre son los carbohidratos. La grasa y la proteína no genera reacción de la insulina. Los carbohidratos sí. Por eso, si vos comes proteína, te ayuda a estabilizar el nivel de azúcar en la sangre. Las personas que son diabéticos, esto lo tienen muy claro. Y algo muy importante es que en el desayuno agregues suficiente proteína, porque dependiendo de cómo sea tu desayuno es como va a ser el resto del día. Si vos en el desayuno tenés suficiente proteína, vas a tener controlado el apetito, los niveles de azúcar en sangre no van a subir tanto y por lo tanto vas a estar mucho más saludable. En cambio, si tu desayuno lo haces basado en carbohidratos simples, que mañana vamos a hablar de eso, vas a elevar el azúcar en la sangre y por lo tanto al poco tiempo te va a dar más hambre, vas a querer comer más carbohidratos simples y va a aumentar cada vez más el azúcar. Y eso es lo que le pasa a mucha gente porque hoy en día una enfermedad muy común es la diabetes adquirida y normalmente son por los malos hábitos. Uno de ellos es excesos de carbohidratos simples que hacen trabajar de más el páncreas hasta que simplemente después deja de funcionar. Así que es muy importante para estar saludable que entiendas todos estos conceptos. ¿Qué pasa si no comemos suficiente proteína? Tenemos cansancio, tenemos debilidad y sobre todo flacidez. Mucha gente que quiere bajar de peso a veces baja de peso pero no tiene en cuenta la cantidad de proteína, por lo tanto baja la masa muscular y también queda flácido. En mi comunidad vas a ver que hay gente que bajó más de 30 kilos, más de 40 kilos, más de 50 kilos y no tiene flacidez. Y es más, tampoco tienen colgajos. Mucha gente dice, bueno, ¿qué hiciste con esos 50 kilos de más? ¿Te operaste? ¿Los colgajos que te quedaron? Y la realidad es que si vos haces las cosas bien, no te deberían quedar colgajos. ¿Cuánta proteína necesitamos? Más o menos de 1 a 2 gramos de proteína al día. Ejemplo, si pesas 80 kilos, de 80 a 160 gramos de proteína al día. ¿De qué depende esto? Y de cuánto te muevas al día. Ejemplo, si no haces nada de ejercicio, y más o menos 1,2 gramos de proteína al día. Si haces ejercicio moderado, 1,4, 1,6 gramos de proteína al día. Y si haces mucho ejercicio, 1,8 a 2 gramos de proteína al día. Para un cálculo más exacto te dejo de regalo una planilla en donde vos pones tus datos y te calcula las calorías que quemás y también te calcula más o menos cuánta proteína necesitas al día. También tenés que tener en cuenta de no comer todo de golpe, es decir, por ejemplo, si necesitas 120 gramos de proteína, no es que te comes un plato de 120 gramos, no, lo dividís en 5 porciones o 6 porciones de 20 gramos, 20 gramos en el desayuno, 20 a media mañana, 20 en el almuerzo, etcétera, etcétera. En porciones de 10 a 30 gramos más o menos. ¿Qué alimentos tienen proteína? En general, y esto es algo que tenés que saber, que la mayoría de los alimentos tienen los tres macronutrientes. Tienen proteína, tienen grasa y tienen carbohidratos. Es decir, no es que solamente tienen uno.
Algunos puede ser que sí, pero la mayoría es un combo y eso tenés que saberlo. En las carnes normalmente sí predominan las proteínas y tienen muy poquititos, casi nada de grasa, y de carbohidratos también no tienen nada, prácticamente nada. Las menestras o legumbres tienen proteína, pero también tienen carbohidratos y un poquitito algo de grasa. Los lácteos normalmente tienen proteína, pero también tienen carbohidratos y también tienen grasa, suelen tener las tres cosas. Los frutos secos, por ejemplo, tienen proteína, pero tienen más grasa que proteína. Esto no tiene nada de malo, no es que está mal comer grasa, después vamos a hablar, ni necesitamos comer grasa. Ejemplo, si vos querés perder peso y decís, bueno, quiero comer 100 gramos de proteína, vos tenés que buscar esos 100 gramos en la menor cantidad de calorías posible. Entonces te vas a dar cuenta que, por ejemplo, en la pechuga de pollo hay muchas menos calorías en 100 gramos que en 100 gramos de frutos secos. Entonces por ahí vos ves por ahí un tips que los frutos secos tienen proteína. Sí, es cierto que tienen proteína, pero la relación es que tienen mucho más calorías por gramo que la pechuga de pollo. Por eso la información es poder. Cuanto más sepas, más podés poner en práctica y mejores resultados vas a tener. Un tip clave para comer proteína es la clara de huevo. La clara de huevo es proteína sola. La yema de huevo, es decir, la amarilla, también tiene proteína, pero tiene más grasa. No tiene nada de malo comer la grasa de huevo porque es una grasa saludable. Pero si vos nada más querés agregar proteína, hay gente que lo que hace es agregar 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 claras de huevo al día. Si total, eso es proteína pura. Te dejo una tablita como para que puedas ver. La parte verde de esta tablita dice qué es lo que predomina. Ejemplo, en las carnes te vas a dar cuenta que predomina la proteína. Pero por ejemplo, en los frutos secos te vas a dar cuenta que lo que predomina es la grasa. Acá están las calorías, están los carbohidratos, están las proteínas y están las grasas. Tarea para el hogar. Calcula cuánta proteína necesitas y hace un listado de colaciones que suelas comer que tenga más o menos entre 10 a 30 gramos de proteína y que pueda llegar a la proteína que vos necesitas por día. Espero que te haya servido esta información. Nos vemos en el siguiente video que vamos a hablar de los carbohidratos y de las grasas.